Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del curso. Antes de continuar con la parte de medidas de tendencia central, viendo ya culminado las tablas de frecuencia, voy a hacer un breve repaso a la introducción de la notación de suma. Como ustedes ya sabrán, o si algunas personas que estén aquí no conocen la notación, no recuerdan la notación, nosotros tenemos que la notación de suma está dada por esta cantidad que aparece acá, este símbolo que aparece aquí, el cual se conoce con la letra griega sigma, y significa que vamos a realizar una suma desde i igual a 1 hasta 3 de esta cantidad que está acá. Es decir, el x va a aparecer 3 veces, variando la letra i de 1 en 1. Entonces tendríamos x iniciando en 1 más ahora el x en el siguiente número 2 más el x sub siguiente número 3. Y ahí termina la suma porque la suma es hasta el tercer término. Si nosotros ampliamos un poco más la definición, tendríamos esta sumatoria de x sub i al cuadrado y sub i. Entonces miren que quien está variando es la i. Entonces me queda el primer término x1 al cuadrado y1 más siguiente término x2 cuadrado y2 más x3 al cuadrado y2, porque la suma termina en 3, por eso aparece el subíndice 3. Además, nosotros podemos tener en cuenta la siguiente propiedad, la cual es muy importante. Supongamos que tenemos una constante a y que la suma, parecida a las que están acá arriba, van desde i igual a 1, pero no va a ir hasta 3, sino a un número n, cualquiera. Entonces, si nosotros expandimos la suma, esto sería igual a x sub 1 más ax sub 2 y así sucesivamente más ax sub n, que es el último término. Miren que todos estos términos tienen como factor común a, entonces el siguiente paso es factorizar la a y me queda esta suma. Pero esta suma, variando los subíndices, no es más que esta cantidad que aparece aquí. Por lo tanto, la sumatoria de a por la cantidad que está variando no es más que sacar la a de la suma y me queda que es igual a esto que está por acá. Por otra parte, y es algo que vamos a necesitar con mucha frecuencia, es que no necesariamente estos subíndices van a barrer las i's, sino que puede ser un paso o dos pasos o un paso atrás o adelante. Por ejemplo, en este caso tenemos i-1 como subíndice, por lo tanto cuando vayamos reemplazando en la suma nos va a dar lo siguiente: x, el primer término es igual a 1, 1 menos 1, 0, más siguiente número, recordemos que ya pasamos el 1, entonces ahora sigue el 2, x sub 2 menos 1, 1, ya tenemos igual a 2, ahora vamos al siguiente, igual a 3, entonces tenemos x, 3 menos 1, 2. Por otra parte, ¿qué ocurre si nosotros tenemos una constante? Supongamos en este caso 3 y vamos a realizar la suma desde 1 hasta 4. Pues este número 3 tiene que aparecer 1 porque i parte desde 1, 2, 3 y 4 veces, que es el último término que está acá. Pero este 3 se puede observar como un 3 por 4. Y si nosotros invocamos esta propiedad que está acá, podemos ver que este 4 no es más que la suma desde i igual a 1 hasta 4 de 1. Y aquí tenemos esta propiedad. Y ahora para finalizar vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar este ejemplo que se encuentra acá, pero vamos a dividirlo entre 4. Por lo tanto, esto me da lo siguiente: un cuarto por el 3. Y esto multiplicándolo por 4, que es realmente la suma que aparece acá, me da como resultado el 3 que está aquí. ¿Y esto por qué lo hacemos? Supongamos que tenemos esta sumatoria que va desde i igual a 1 hasta 3. Miremos que esta sumatoria aparece sin la notación desde el inicio hasta el final. A mí por lo regular me gusta colocar desde donde arranca hasta donde termina la suma. Entonces esto sería x1, x2 y x3, y dados estos datos de acá
proseguimos a reemplazarlos. Entonces tenemos x1 que es menos 1, x2 que es 3 y x3 que es 6. Realizamos la suma, 6 más 3, 9, menos 1, 8. Y revisando lo que hicimos con anterioridad, que sería el 1/4, miremos lo siguiente. El 1/3, y mucho cuidado porque como en la página anterior ese cuarto yo lo señalé, aquí lo voy a señalar el 3 y el 3. Entonces tendríamos 1/3, la suma es de igual a 1 hasta 3 de x sub i. Eso va a ser 1/3 de la suma, que como resultado me dio 8. Entonces eso es 8/3. Y en notación decimal sería 2,67 o 2,7. Dependiendo del aparato de medición, las incertidumbres, este valor de aquí se puede aproximar a 2 o 3 cifras significativas. Eso es otro tema, el cual por lo pronto a nosotros no nos interesa. Solamente nos va a interesar por ahora este resultado 2,67. ¿Y esto qué quiere decir? Si nosotros tenemos menos 1, 3 y 6 representados en la recta real, 2,67 va a dar este punto que está por acá. Y miremos que este punto que aparece aquí pareciera que tiene la misma distancia hasta menos 1 y hasta 6. ¿Cómo corroboramos eso? Si nosotros hacemos o calculamos la distancia desde menos 1 hasta 2,67, tendríamos 2,67 menos el primer punto que sería menos 1, me da 3,67. Y la distancia que hay entre 6 y 2,67, 3,33. Obviamente estos dos números no son iguales, son algo parecidos. O sea que si yo divido la suma entre el número total de datos, eso me da como resultado un valor promedio. Y esta cantidad que está por acá, que se conoce como media aritmética, es algo que vamos a ver en el siguiente video. Solamente voy a hacer un spoiler y decir que esta es la definición de media aritmética. Habiendo culminado este repaso a la notación de suma, me queda decirles como siempre, suscríbanse, compartan, nos vemos en el próximo video.